Bueno, buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a la clase de Política Exterior Comparada. Ya estamos en nuestra octava semana de clase. Estamos ya en la mitad del semestre. Nos quedan 8 semanas a partir de este momento para compartir y para debatir sobre los temas de la clase. Espero que todos y todas estén muy bien. Y nada, que hoy vengan también con la mejor energía, la mejor actitud para, como siempre, conversar sobre la política exterior, en este caso el día de hoy de los países latinoamericanos. Hoy vamos a dividir la clase en tres momentos. Un primer momento siempre tradicional y infaltable en esta clase, que es el momento del análisis de prensa. ¿Qué noticia o qué noticias relacionadas con nuestra clase nos han llamado la atención, hemos querido traer para compartir y analizar con nuestros compañeros? En un segundo momento vamos a escuchar a Paula, que nos va a hacer una pequeña relatoría de la sesión de la semana pasada. Y luego, pues vamos a entrar en el tema de hoy, es la política exterior de América Latina enfocada en 5 grandes países, enfocada en Argentina, en Brasil, en Chile, en México y en Venezuela. ¿Por qué en estos 5 países? Porque son los 5 que más importancia tienen en las relaciones diplomáticas, en las relaciones comerciales y en las relaciones de vecindad con nuestro país. Entonces son como nuestros aliados estratégicos o nuestros enemigos eternos en la región. Entonces, no siendo más, en un primer momento, pues arrancamos con nuestro análisis de prensa. No sé quién quiera participar en esta primera parte de la clase con la noticia o con las noticias que le hayan llamado la atención desde la última sesión de clase. Ahora vamos a darle paso a Paula, quien nos va a compartir una pequeña relatoría y un pequeño resumen, repaso de lo que hicimos la semana pasada, de lo que conversamos la semana pasada. Adelante, Paula. Gracias, profe. Bueno, la semana pasada hablamos de la política exterior colombiana, entonces comenzamos a definir quién lideraba la política exterior colombiana y pues encontramos que Marta Lucía Ramírez, quien es la canciller actualmente y la vicepresidenta, es quien lidera la política exterior colombiana. Hablamos también de las entidades que la manejan o que la lideran, entonces hablamos del Ministerio de Relaciones Exteriores, hablamos de la Cancillería y de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Además llegamos como a una conclusión de que también es manejada mucho por las élites colombianas. Hablamos también de las doctrinas de la política exterior colombiana, son 4, entonces encontramos la Respis Polum, Respis Similia, eh, Respis Neo Respis Polum y Respis Omnina, perdón. Entonces, hicimos como unos análisis desde los últimos como gobiernos. Entonces dijimos que la Respis Polum nació a partir del gobierno de Marco Fidel Suárez y entonces en esta se le daba como, se le daba como un enfoque a la política exterior con las preferencias con Estados Unidos. Sin embargo, desde el gobierno de Belisario Betancur nació, bueno, no nació, pero sí se dio un enfoque hacia la Respis Emilia, que era una diversificación de las relaciones diplomáticas del país. Con respecto a la Neo Respis Polum, dijimos que nació a partir del gobierno de Andrés Pastrana y también se dio como una americanización, por decirlo así, de la política exterior colombiana y la Respis Omnina, perdón, eh, dijimos que nació a partir del gobierno de Juan Manuel Santos y pretendía formalizar al país como una potencia secundaria en Sudamérica. Hicimos también un recuento como en los últimos gobiernos a partir de César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque actualmente. Entonces dijimos que a partir del gobierno de Gaviria se había dado una internacionalización de la economía y un aumento del poder negociador del Estado a partir del gobierno de Ernesto Samper, que como dijimos estuvo como muy permeado por los conflictos. Dijimos que se había dado un agrietamiento de las relaciones con el sistema internacional y sobre todo con Estados Unidos. Con el gobierno de Andrés Pastrana se dio el Plan Colombia con respecto al conflicto armado. En el gobierno de Uribe se dio una securitización de la política exterior y también como una americanización. Y en el gobierno de Juan Manuel Santos se dio una política exterior de tercera vía y enfocada en el proceso de paz. Actualmente en el gobierno de Duque se cuestiona si hay un liderazgo en América Latina
y se enfoca también o se resalta en la gestión de la pandemia, ¿no? Em, También hablamos de la política exterior colombiana y hacia qué estaba enfocada, entonces dijimos que el Estado continúa como tratando de posicionar los logros en materia que ha logrado en materia de las drogas, del terrorismo, del fortalecimiento institucional, el compromiso con la defensa, la promoción de los derechos humanos. También trata como de lograr el crecimiento y la competitividad, la igualdad de oportunidades y pues obviamente consolidar la paz, que ha sido uno de los temas más importantes, sobre todo en los últimos gobiernos. Hablamos también de las fronteras que comparte con quien comparte Colombia, entonces dijimos que no solamente eran con Panamá, con Venezuela, con Ecuador y demás, sino hablamos de que hay fronteras con Jamaica, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, República Dominicana, Haití, Ecuador, Perú, Brasil. Hablamos también de cómo los desafíos que enfrenta la política exterior, entonces hablamos de que se debe diseñar realmente una política exterior de Estado, se debe como desarrollar un acuerdo, un documento acerca de los derechos humanos, eh, debe como introducir ajustes en su manera como de enfrentar los principales, de enfrentarse con los principales interlocutores de los países vecinos, redefinir la manera en la que se maneja su política de fronteras. También hablamos de que, perdón, Colombia debe entrar en una política en la cuenca del Pacífico, debe también replantear como el papel que le da al medio ambiente, entonces ponerlo en un lugar como más importante, más relevante en la política exterior, debe también restablecer o evaluar la cooperación militar con Estados Unidos, debe organizar una cumbre internacional para la celebración de los 100 años de la lucha contra las drogas ilegales y debe recurrir a instancias regionales para promover la discusión de temas relacionados con la seguridad, la defensa y el narcotráfico. Hablamos por último también de los asuntos que más competían en la en la agenda global en estos momentos, que es la paz y seguridad, la migración, los intereses de Asia, las crisis económicas, en el multilateralismo, eh, el medio ambiente, las reformas al multilateralismo, el crimen organizado y el narcotráfico, los derechos humanos, el posconflicto, la ciencia, la tecnología y la innovación, las relaciones con la Unión Europea, las relaciones con el Caribe, con Estados Unidos, con los vecinos y sobre todo también la importancia o la relevancia que han adquirido los objetivos del desarrollo. Gracias, Paula, por compartirnos ese pequeño resumen, repaso de lo que hicimos la clase anterior. Si hay alguien que quiera hacer la relatoría de esta sesión de clase el próximo jueves, me puede contar de una vez para tenerlo presente. Gracias, Camila. Entonces el jueves te escuchamos a ti con este pequeño resumen de lo que hagamos el día de hoy, donde vamos a empezar a hablar pues de los países latinoamericanos. Y yo quiero empezar con 5 preguntitas claves. Cinco preguntitas claves. ¿Quién las quiere responder así rápidamente? ¿Quién es el presidente de Argentina, de Brasil, de Chile, de México y de Venezuela? Adelante, Ashley. ¿Les respondo todas, profe? Sí. Pues el presidente de Argentina es Alberto Fernández, el de Brasil es Bolsonaro, el de Chile es Piñera, el de México es Obrador y el de Venezuela, Nicolás Maduro o Guaidó. Perfecto. Alberto Fernández, Jair Mesías Bolsonaro, Sebastián Piñera, Andrés Manuel López Obrador y Nicolás Maduro o Juan Guaidó. De izquierda el de Argentina, de derecha extremísima el de Brasil, de centro derecha el de Chile, de izquierda medio rara el de México y bueno, en Venezuela no se sabe quién es quién, entonces digamos que uno de izquierda extrema y otro de derecha como tal. Vamos a arrancar hablando con esta bonita vista del obelisco de la ciudad de Buenos Aires, de la política exterior de la República de la Argentina. Pero antes quiero contextualizarles un poquito sobre el país para que conozcamos qué es Argentina o cómo se constituye. Pues Argentina es un país soberano del sur de América, ubicado en el extremo sur del continente, que es un gobierno republicano, democrático, representativo y federal.
Está organizado como un estado federal descentralizado que tiene 24 estados, que son 23 provincias y una ciudad autónoma, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde se encuentra la capital federal del país y donde está el gobierno central, encabezado por la presidencia de la República y el Congreso. Las 23 provincias tienen los poderes del Estado Nacional, son autónomas y pues también garantizan la autonomía de sus municipios. Digamos que la forma de gobierno de la Argentina es un poco como la forma de gobierno de los Estados Unidos. Cada provincia tiene como unas normas, unas leyes, pero dependen del Estado central, es decir, dependen de Buenos Aires en términos de la parte de la economía, la seguridad, la política exterior, etc. La economía argentina es, según el Banco Mundial, la segunda más desarrollada e importante en Sudamérica después de Brasil. Su PIB nominal es el número 27 del mundo y es uno de los 3 estados latinoamericanos que forma parte del grupo del G20. El G20 es el grupo de los 20 países más ricos o más industrializados del mundo. Lo hace junto con Brasil y la República y los Estados Unidos mexicanos. La capital de la Argentina, como les dije, es la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién es quién en la política exterior argentina? Pues está el señor Alberto Fernández, que es el presidente de la República, y el señor Felipe Carlos Sola, que es el ministro de Relaciones Exteriores, es decir, es el encargado de ejecutar la política exterior de la República Argentina. La política exterior argentina desde sus inicios ha sido primordial en Sudamérica. ¿Por qué? Porque Argentina es uno de los países más importantes del subcontinente americano. Ha jugado un rol muy importante en el escenario político internacional, aunque no tiene unas alianzas y unas ideologías muy definidas. Por el contrario, estas van cambiando en la medida en que los gobiernos en el poder van cambiando. Cuando el gobierno es de derecha, pues hay una política exterior más orientada o más estadounidizada que cuando es un gobierno de izquierda como el gobierno de los Kirchner o el gobierno hoy de Alberto Fernández. Aún así, la República Argentina se ha caracterizado por tener un gran nivel de autonomía respecto de las grandes potencias, por ser un país con una política exterior muy soberana en comparación con otros países del continente. ¿De esto por qué? Porque pues Argentina, su nivel de desarrollo le permite ser un poco más autónomo en términos de política exterior, y pues podríamos comparar la política exterior argentina o los intereses argentinos en política exterior al de las potencias medias. ¿Cómo hacía el de las potencias medias? Pues a países que están en ese grupo del G20 y que no dependen de los grandes poderes para ejecutar o para tener acciones de política exterior. Aún así, la República Argentina, como algunos de ustedes saben, si asistieron a una charla que hubo en noviembre del año pasado con la Universidad Nacional de Rosario, mantiene una disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, también conocidas como las Falkland Islands, las islas Sandwich del Sur, las islas Aurora y las islas Georgias del Sur con el Reino Unido. Asimismo tiene un diferendo con Chile por 1 millón de kilómetros cuadrados en la Antártida. Mentira, es un diferendo con el Reino Unido también, pero pues Chile es el único país que lo apoya en este sentido. Y en el año 2006 comenzó un litigio o una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra la República Oriental del Uruguay por el establecimiento de una planta de celulosa de la empresa Botnia en la frontera entre ambos países por el río Uruguay, lo que viola el estatuto del río Uruguay de no contaminación del mismo. Hoy en día Argentina tiene unos temas clave en la actualidad de su política exterior y es consolidar un eje progresista latinoamericano con México. De hecho, Argentina ha denominado, un poco por decirlo así, a México como su socio más importante en la actualidad latinoamericana. Quiere resolver la cuestión de las Malvinas, que como ustedes saben es una cuestión de soberanía nacional pues para el país, es una cuestión de recuperar eso que tradicionalmente ha sido argentino y que el Reino Unido pues se apoderó en su momento durante la época de la colonia y no le devolvió al país.
para la actual presidencia argentina, el hecho de tener en el país vecino a Jair Mesías Bolsonaro es una piedra en el zapato para los procesos de evolución del Mercosur, el Mercado Común del Sur, que es el bloque comercial más importante del sur del continente y del cual hacen parte Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y hasta hace unos meses México, Bolivia y Venezuela. Entonces Bolsonaro pues no le da mucha importancia al Mercosur, que para los otros países sí es supremamente relevante. También el gobierno de Alberto Fernández ha hecho una alianza estratégica con Rusia, sobre todo en términos de la gestión de la pandemia. Argentina es uno de los pocos países del mundo que vacuna a sus ciudadanos con la Sputnik 5, la vacuna desarrollada desde Rusia, y además Rusia se ha convertido en un aliado en términos de tecnificación militar para la República Argentina. Y pues todavía, aunque ya Argentina abandonó formalmente el Grupo de Lima, que es el grupo que se creó a instancias del presidente colombiano Iván Duque para darle una salida a la cuestión de Venezuela, hay una duda de si lo va a abandonar formalmente o por el contrario solo de nombre, como lo hizo el canciller Sola hace algunos meses. ¿En qué temas está hoy? ¿Cuáles son los retos hoy de Argentina en términos de política exterior? Potencializar al Mercosur como el eje económico del país. El Mercado Común del Sur es uno de los bloques comerciales más importantes del mundo y así tiene que seguir siendo y tiene que expandirse y tiene que abrirse a la firma de nuevos acuerdos comerciales con otros países y o bloques comerciales. O en su defecto ampliar los mercados internacionales. Argentina está negociando un TLC con la República Popular China y está negociando un TLC con la República de la India, lo cual es muy importante porque se va a abrir al Lejano Oriente y se va a abrir a dos de los países con más potencial de compradores en el mundo. Pero también la protección a los derechos humanos es un reto en la política exterior argentina. Argentina todavía está sufriendo, todavía tiene una mancha muy grande y es la mancha que dejó la dictadura del general Rafael Videla en el país. Entonces Argentina tiene que esclarecer el gobierno argentino muchos casos de violaciones a los derechos humanos que como no prescriben porque son normas ius cogens de derechos humanos, pueden llegar incluso a tribunales internacionales, lo cual no le convendría al país. La reclamación sobre la soberanía de las Malvinas y la Antártida Argentina sigue siendo y sigue estando en el primer lugar en la agenda de política exterior del país. Esto debido a que, como les digo, y como ustedes lo saben, la concepción weberiana del Estado Nacional pasa por el territorio y a mayor territorio, mayor poder vamos a tener, sobre todo en el caso de las Malvinas ya es un caso más de orgullo nacional, pero este caso, el de la Antártida Argentina, es muy importante en términos de la gran cantidad de recursos naturales como petróleo y gas natural que hay en esta zona del mundo. Entonces, para la Argentina esto es supremamente importante. Argentina también tiene como uno de sus grandes retos, pues, contribuir a los debates sobre seguridad internacional que se hacen en el mundo, esto teniendo en cuenta también la gran cantidad de migrantes que están llegando al país, migrantes venezolanos que están asentándose en este país y que también han generado en los últimos meses un subidón en las cifras de inseguridad ciudadana en algunas de las ciudades más importantes del país como Buenos Aires, Rosario o Santa Fe. Y pues haciendo énfasis en algo que es común a todos y creo yo que todos los países de la región tenemos que tener presente y es la cooperación internacional para el desarrollo como herramienta de relaciones internacionales para entender las dinámicas nuevas de un sistema internacional que es cada vez más multilateral, más multipolar y que en donde todos y todas a través de la cooperación sur-sur podemos aportar. Hasta aquí, preguntas, dudas, quejas, comentarios. ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. ¿Puedo hacer un quiz? Sí, pues, pero preferiblemente no. Bueno, desde Río de Janeiro los invito a que miren y a que hablemos un momentico sobre la política exterior de la República Federativa del Brasil. En todos los casos, estas
estos paseos por la política exterior de los países latinoamericanos los vamos a hacer así, ¿no? Enfocándonos en un poco en sus retos y en sus temas clave, porque es más importante que al final de la clase debatamos sobre las relaciones de estos y Colombia. Pregunta, ¿cuál es la capital del Brasil? A mí me encanta preguntar estas cosas. Es Brasilia. Gracias, Esteban. Contrario a lo que muchos creen, no es Sao Paulo, no es Río de Janeiro, es Brasilia, la capital de la República Federativa del Brasil, una ciudad construida específicamente en la selva para que fuera la capital del país. Brasil es el país más grande de América del Sur, comprende la mitad del subcontinente y unas pequeñas islas del Atlántico. Tiene cerca de 210 millones de habitantes al último censo nacional de población realizado en el año 2018 y hacen de este país el quinto más poblado del mundo después de China, India, Rusia y Estados Unidos. Pero el país tiene un bajo índice de densidad poblacional. ¿Por qué? Porque las personas se concentran a lo largo y ancho de la costa, en tanto que el interior del territorio, que es más selvático, más húmedo, pues tiene enormes vacíos demográficos. Hay muy pocas personas que viven en el interior del país. La economía brasilera es la principal economía de América Latina y del hemisferio sur, la sexta mayor del mundo y la séptima mayor del mundo por PIB nominal y la séptima por PIB per cápita. Es considerada una economía de renta media alta, un país industrializado y hace parte de algo que se conoce como los llamados BRICS, que es el grupo de países que están después de los 7 países más industrializados del mundo. Son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son países que crecen entre el 6 y el 8% anual, son países que están un poquito por debajo de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de Japón, de Canadá, que son los países más industrializados del mundo. Y después de estos BRICS también vienen otros muy divertidos que se conocen como los CIBECs, que son los países que vienen detrás de estos en industrialización y en crecimiento económico. Son Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto y Turquía. Entonces, digamos que eso ha hecho de Brasil uno de los jugadores, uno de los global players más importantes en términos de la construcción de una agenda internacional multipolar, sobre todo durante los 8 años del gobierno de Fernando Henrique Cardoso y los 8 años del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. De ahí en adelante, pues Brasil tuvo un declive en su posicionamiento como potencia por todos los escándalos de corrupción que ha habido o que hay en el país en este momento. ¿Quiénes quieren Brasil? Pues les presento al señor, ustedes ya lo conocen, Jair Mesías Bolsonaro, que es el presidente de la República, un señor un poco particular, y el señor Ernesto Enrique Fraga Araujo, que es el ministro de Relaciones Exteriores, es quien ejecuta la política exterior del país. ¿Cómo es la política exterior brasilera? La política exterior brasilera viene y parte, y es una de las pocas políticas exteriores en el continente que tienen esta particularidad tan específica. Y es que la política exterior brasilera ha estado ligada a una concepción geopolítica y de concepción internacional. La política exterior brasilera nace en la cabeza del general Golbery do Couto e Silva. Golbery do Couto e Silva es el padre de la geopolítica brasilera, porque desde la Escuela de Guerra del país realizó un escrito en donde se recogían los 4 puntos que a su consideración Brasil debería tener presente si quería convertirse en una potencia regional y global. Y esos 4 puntos son hoy los que dominan la construcción de la agenda internacional de la política exterior brasileña. Primero, la articulación internacional que debía tener Brasil. Do Couto e Silva decía, palabras más, palabras menos, que si Brasil quería convertirse en un actor relevante en el sistema internacional, tenía que abrirse al exterior, tenía que estandarizar sus relaciones diplomáticas y no cerrarse al continente, por razones de que todo el continente, en todo el subcontinente americano se habla español, excepto en Brasil. Brasil tradicionalmente ha sido un país muy cerrado, tradicionalmente ha sido un país muy ensimismado y no se había abierto a relaciones con los demás países del continente. Y do Couto e Silva le dijo, no,
Hay que abrirnos al continente, hay que posicionarnos en el continente para después podernos posicionar en el sistema internacional. Y esto llevaba a que para articularse hacia el extranjero debía ser un país integrado nacionalmente. Por eso, en el año 60, el presidente Juscelino Kubitschek le encargó al arquitecto brasilero Oscar Niemeyer la construcción de una ciudad en el Amazonas, una ciudad que iba a integrar al país desde el centro hacia afuera y que se iba a convertir en la capital del país. Esa ciudad es la ciudad de Brasilia, que es una ciudad netamente construida en la selva y netamente construida para efectos de lo que se quería, que era unir al país desde el centro hacia afuera. Debía Brasil expandirse por su vasto territorio, ocupar todas las zonas, fueran zonas selváticas, fueran zonas húmedas, todo este tipo de regiones tenían que estar ocupadas por la institucionalidad del gobierno, y eso es algo que Brasil ha hecho muy bien en los últimos 30 años. Ocupar el territorio y llegar con presencia al territorio. Y pues debía manifestar un control absoluto sobre sus fronteras. No hay país de América del Sur que tenga más controladas sus fronteras a nivel militar, a nivel político, a nivel social y a nivel económico que la República Federativa del Brasil. Y ahí viene, ¿se acuerdan lo que les conté la semana pasada de cómo es la frontera entre Brasil y Colombia y cómo se marcan las diferencias en las fronteras brasileñas con otros países? Además, Brasil limita con casi todos los países del subcontinente americano. Sí, Ashley, es una ironía porque Brasil es una potencia, pero es uno de los países más pobres, más desiguales y más inseguros, no del continente, sino del mundo como tal. Pero eso también habla muy mal de las políticas públicas que se han ejecutado en Brasil para controlar y para disminuir estos flagelos. Sigue siendo Brasil un país muy desigual, pese a que el gobierno de Luis Ignacio da Silva estableció un programa de ayudas que se llamó Bolsa de Familia, que un programa que se llamó Bolsa de Familia que le daba subsidios a los ciudadanos para que generaran empresa y sacó de la pobreza más de 50 millones de personas, pero siguen siendo unas dicotomías muy grandes las que tiene el gobierno brasileño. Teniendo en cuenta esto, Brasil tiene unos temas clave que trabajar en su política exterior actualmente. Primero es la política comercial. Teniendo en cuenta que el gobierno actual de Jair Mesías Bolsonaro no le da al Mercosur la importancia que este tiene y la importancia que sus predecesores sí le daban, Brasil tiene que buscar abrirse a otros actores del sistema internacional, tiene que buscar generar acuerdos comerciales con otros países, como Brasil está detrás de un acuerdo comercial con los Estados Unidos, con la Unión Europea y con China para comprar y vender su gran cantidad de bienes y servicios que produce. Brasil es uno de los productores de carne, de soja, en cuanto a bienes primarios más importantes del mundo. El respeto y la promoción de los derechos humanos. El gobierno de Jair Mesías Bolsonaro ha generado una serie de violaciones a los derechos humanos, no tácitas, pero sí de una u otra manera con sus declaraciones, con las cosas que dice y hace, que generan que haya pues una violación a las libertades individuales de las personas. Y esto es una prioridad de política exterior no solo de Brasil, no solo de Argentina, sino en realidad de todos los países de la región. ¿Por qué? Porque son todos los países del mundo quienes tienen que constantemente promover el respeto y la promoción de los derechos humanos. La diplomacia cultural. Brasil es un país que ha generado su diplomacia también a través de sus muestras y sus manifestaciones culturales, como el Carnaval de Río de Janeiro, como la Copa del Mundo Brasil 2014, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas muestras de lo que es Brasil culturalmente, a través de la donación de becas para estudiar programas de maestría y doctorado, se han convertido también en un aspecto muy importante y en un elemento muy importante que tiene la diplomacia brasileña. La protección de la Amazonía. Brasil tiene, de toda la Amazonía, Brasil tiene casi el 70%, entonces es a Brasil a quien le toca pugnar por la protección de la Amazonía, por establecer políticas públicas regionales que vayan de la mano con la protección de la Amazonía y con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. También la paz y la seguridad internacional. Pues Brasil es uno de los países que más, como les dije anteriormente, limita con casi todos los países del subcontinente, y esto genera que se tenga que
establecer políticas de promoción de la seguridad internacional pues más efectivas, ¿no? Y que vayan en consonancia con todo lo que se quiere lograr o lo que quiere lograr el país. La potencialización de nuevas formas de energía que no sean dañinas, que respeten el medio ambiente es supremamente importante. ¿Por qué es supremamente importante? Porque si Brasil no lo hace, se va a terminar, me perdonan la expresión, cagando el Amazonas y va a terminar destruyendo el pulmón del mundo si sigue construyendo hidroeléctricas en diferentes puntos del Amazonas. Pues todo esto también, al igual que la Argentina, al igual que Colombia, al igual que todos los países, enfocado en un ambiente de cooperación internacional para el desarrollo, sobre todo de algo que se llama la cooperación sur-sur, que es la cooperación que podemos hacer entre países del sur global, entre países con crecimientos y particularidades políticas y económicas semejantes para generar desarrollo entre nosotros mismos. Es un tipo de desarrollo endógeno. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo claro? Claro, profe. ¿Cuáles son los retos de Brasil hoy? El que hablaba Ashley, disminuir los niveles de desigualdad. Brasil sigue siendo uno de los países con el índice de Gini más bajo del mundo. Entonces, no podemos seguir, una potencia no puede seguir teniendo, no puede ser de puertas para afuera, no puede ser una belleza y de puertas para adentro no consolidarse como un actor importante. Brasil debe reposicionarse como un líder en la región. Ese liderazgo que tenía durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, durante el gobierno de Luis Ignacio da Silva, que perdió paulatinamente durante el gobierno de Dilma Rousseff, durante el gobierno, que estaba perdiendo durante el gobierno de Jair Mesías Bolsonaro. Es muy importante que Brasil se vuelva a reposicionar como un actor relevante en la región. ¿Por qué? Porque si no es Brasil, entonces ¿quién? Tiene que desamericanizar su política internacional. Brasil, el gobierno actual brasilero tiene el mismo problema que tiene el gobierno colombiano, y es que hemos hecho de los Estados Unidos de América nuestro principal, único y más importante aliado, y no es así. Tenemos que entender que la política exterior de nuestros países, y sobre todo de un país potencia como Brasil, no puede ir ligada a lo que quieran o los deseos de los Estados Unidos, aunque pues Bolsonaro se sentía muy feliz de que lo llamaran o de que lo llamen aún hoy en día el Trump del trópico. Y el medio ambiente es una prioridad y un reto muy importante en la política exterior brasilera. ¿Por qué? Porque Brasil es uno de los países que más comprometido tiene que estar con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030, sobre todo de los objetivos 13, 14 y 15. ¿Por qué? Porque por el Amazonas. No solamente por la selva amazónica, sino por el río Amazonas, que es uno de los ríos más largos del mundo y el pulmón del mundo. Vamos a ver un pequeño video sobre Brasil y esos llamados BRICS, y si esto es una nueva estrategia de reposicionamiento de estos países o una nueva guerra fría entre Rusia y los Estados Unidos. Usted ha oído hablar de los BRICS. Este término se refiere a las iniciales, las primeras letras del grupo de 5 países que juntos cuentan con el 40% de la población del mundo y representan más del 20% del tamaño de la economía del planeta. Se trata de Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica. Los BRICS. Entre el 2009 y el 2011, estas 5 economías en ascenso decidieron asociarse y desde entonces sus líderes han organizado cumbres de jefes de Estado para discutir maneras de colaborar en el ámbito económico y geopolítico. En el año 2014, por ejemplo, los BRICS crearon el nuevo Banco de Desarrollo, una institución que intentaba funcionar como una alternativa al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional. La verdad es que hasta ahora no ha ido muy lejos, pero ahí está. Mi invitada de hoy argumenta que los BRICS son mucho más que una asociación económica o comercial. Ella ve los BRICS como parte de una estrategia de Rusia para desestabilizar el actual sistema internacional. Se trata de la doctora Rachel Salzman, quien actualmente ejerce como profesora en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Johns Hopkins. Salzman también ha trabajado en la Universidad de Georgetown y ha asesorado al gobierno de Estados Unidos.
La doctora Salzman acaba de publicar un libro muy interesante. Se llama Rusia, BRICS y la ruptura del orden global. Ella argumenta en este libro que detrás de los BRICS se esconde un deseo por parte de Rusia de reescribir las reglas que rigen la economía y la política global. A continuación, Rachel Salzman nos habla de los BRICS, del rol que juegan en la política exterior rusa y de lo que todo esto significa para el resto del mundo y para América Latina en particular. Ya verá. Su libro habla de una Rusia que busca nuevos aliados y ahí se metió en esto de los BRICS. Brasil, Rusia, India, China y después eventualmente entró Sudáfrica, un grupo de países. Cuéntenos. La idea de los BRICS surgió del banco de inversiones Goldman Sachs. En 2001, Jim O'Neill, quien entonces era el economista jefe de esa institución, escribió un artículo en el que analizaba los países que liderarían la economía global: Brasil, Rusia, India y China. Unos años más tarde comenzamos a ver esfuerzos por parte de estos mismos países para coordinarse entre sí. Finalmente, en 2009, los BRICS se unen formalmente porque había un desbalance real en la manera como se regía y se distribuía el poder en la economía global. A estos países, además, los une un deseo de que Estados Unidos tenga menos poder en el sistema internacional. Pero pareciera que este grupo de BRICS se volvió como famoso por un tiempo y luego ha perdido influencia, ha perdido atractivo. Creo que eso es cierto y falso al mismo tiempo. Sin duda, los BRICS tuvieron gran relevancia durante la crisis financiera del 2008. Ese año hubo mucho miedo en los países desarrollados y grandes oportunidades para que los países en desarrollo reorganizaran cómo se maneja la economía global y bajo qué reglas. Se podría decir que los BRICS pasaron un poco de moda en cuanto a la atención internacional después del 2010, pero en realidad es a partir de ese año que los BRICS desarrollan grupos de trabajo internos, incorporan a Sudáfrica como miembro y forman nuevas instituciones. ¿Cómo se relaciona esta estrategia que tiene Rusia con respecto a Brasil, India, China, Sudáfrica, con la estrategia que tiene Rusia en general? Va de la mano con la política de crear plataformas alternas cuando Rusia se siente aislada del orden internacional. En general, a Rusia no le gusta unirse a organizaciones en las cuales no ha podido escribir las reglas. Esto lo vemos, por ejemplo, con la Organización Mundial de Comercio, que a Rusia le tomó 19 años unirse, un tiempo récord. Según usted, Rusia está empujando las fronteras, empujando los arreglos que siempre ha habido. ¿Dónde en el mundo cree usted que estamos viendo esta presencia, este rol de Rusia? No creo que Rusia quiera estar en todos lados, ni tener las responsabilidades en todo el mundo que supone una hegemonía al estilo estadounidense. Lo que Rusia quiere es tener poder sobre su propio territorio y un sistema donde ninguna otra potencia pueda decirle qué hacer. Putin tiene una estrategia legalista. Eso no quiere decir que siga las leyes internacionales, sino que alude a lo que la gente piensa que es la ley internacional para avanzar a sus propios intereses. Un gran ejemplo de esto es que Putin apoya a dictadores que técnicamente son elegidos democráticamente para poder decir que está protegiendo a los regímenes correctos, incluso en situaciones en las que hay claras violaciones de los derechos humanos, como es el caso de Venezuela y Siria. Creo que es en estos lugares donde veremos la presencia activa de Rusia. Hay ciertas reglas, normas, leyes que respetan todos los países y que Rusia ha venido violando, aparentemente sin mayor consecuencia, ¿no es cierto?
Creo que ha pagado un precio mucho menor que lo que hubiese tenido que pagar hace 15 años. Y en parte eso tiene que ver con lo que simbolizan los BRICS, que es una ruptura con la idea de que Estados Unidos y Europa son los actores legítimos en el sistema, los que defienden quién establece las reglas y determinan quién es considerado un buen actor. Esta ruptura le ha dado a Rusia más espacio para maniobrar. La doctora Rachel Salzman es una experta en Rusia y su relación con el resto del mundo y su relación con los países de BRIC, Brasil, India, China, y nos ha dado una verdadera clase magistral acerca del rol de Rusia en el mundo. Thank you very much, Professor. Thank you. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Entonces hablemos un poquito de Chile, con esta bonita vista de los Andes muy nevados. Hablemos de la política exterior de la República Chilena. ¿Por qué Estados Unidos siempre quiere tener el control de todos los países? Dayana, esto pasa porque cuando un país es potencia o es como el caso de los Estados Unidos, el hegemón número uno del sistema internacional, es como un papá que quiere tener control sobre todos los de la casa, que quiere saber qué estamos haciendo todos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, por qué lo hacemos, porque de esta manera, pues ese papá va a poder seguir promoviendo sus valores y promoviendo sus ideales en todo el mundo. Entonces Estados Unidos quiere que todos los países del sistema seamos iguales a él, que todos los países seamos democráticos, que todos los países respetemos los derechos humanos, que todos los países seamos capitalistas, y la mejor manera es siempre estar controlando lo que hacemos y lo que decimos y con quién nos relacionamos. Y eso es algo que hay muchos países a los que no acceden a ello. Y Rusia tiene también ese deseo. Rusia también quiere controlar el ajedrez de la política internacional. ¿Por qué? Porque es la manera en la que pues pueden mantener más control. Acuérdense que desde un punto de vista netamente realista, y países como los Estados Unidos, como Rusia, manejan su política exterior desde un punto de vista muy realista, lo más importante es el poder, el poder, el poder y el poder. Porque a Europa no le interesa, la Unión Europea como bloque supranacional se concentra más en establecer relaciones dinámicas y directas con todos los miembros del sistema, en practicar el soft power para determinar quién o quiénes, con quién o quiénes se relacionan y bajo qué enfoques. La Unión Europea no le interesa controlar el sistema internacional. A la Unión Europea lo que le interesa es que el sistema viva en paz, en armonía, y que se protejan los derechos humanos y se practique la cooperación internacional para el desarrollo. Ahora bien, Chile, hablemos un poquito de Chile. Chile es un país que está ubicado en el extremo sudoeste de América del Sur. Su capital es la ciudad de Santiago, aunque la segunda ciudad más importante del país es la sede del Congreso Nacional, que es la ciudad de Valparaíso. Es considerado un país de ingreso alto por el Banco Mundial y un país en vías de desarrollo por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Son 18 millones de personas las que viven en Chile, que tienen muy buenos índices de alfabetización, muy buenos índices de calidad de vida, un alto índice de crecimiento económico y desarrollo humano. De hecho, Chile es el país con mejor índice de desarrollo humano según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esperanza de vida y globalización. Es un país, Chile es como el ejemplo de América Latina en muchos términos, en muchos aspectos de la vida social, política y económica. Siempre hemos tenido a Chile como un referente en diversos temas. ¿Quiénes quieren Chile? Pues Sebastián Piñera es el presidente de la República Chilena y Andrés Alamán Zavala es el ministro de Relaciones Exteriores, quien la ejecuta y quien maneja las relaciones de Chile con otros actores del sistema. Unas relaciones que Chile busca manejar poniendo especial énfasis en la contribución que el país puede hacer a la paz y seguridad internacionales, a la promoción de la democracia. Chile es uno de los países que más énfasis hace en la necesidad de la democracia como forma
de representación política, porque Chile vivió una dictadura militar de 30 años, una dictadura militar que fue cruel, que fue dura, que le costó mucho al país. Entonces, para Chile, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo sostenible son aspectos importantes de su política exterior. Chile quiere preservar su integridad territorial y su independencia política conforme a las normas y principios del derecho internacional. Por eso, la política exterior chilena es una política exterior que se basa en los intercambios comerciales, en la diplomacia cultural, en la contribución que Chile puede hacer al mundo en términos de educación, economía y desarrollo. Hoy Chile tiene varios temas clave en la agenda de su política exterior. La reinserción internacional del país. Chile, después de la dictadura de Pinochet, se convirtió en un país muy cerrado, en un país que le costaba trabajo relacionarse con otros actores del sistema y decidió empezar a abrirse poco a poco. Entonces ese es un reto también muy importante que tiene hoy la República Chilena, cómo reinsertarse en el sistema internacional. Manejar o mejorar sus relaciones con América Latina. Chile es un país por ese mismo ensimismamiento, no ha tenido pues muchas y muy fluidas relaciones con los países de América Latina, quizá con Colombia, con Perú, con México ha tenido más relaciones por toda la dinámica de la Alianza del Pacífico, pero pues ese es uno de sus retos, también tener relaciones con los demás actores del sistema. Jalonar el desarrollo económico de la región. Chile es uno de los países ejemplo de la región en términos de la firma de tratados de libre comercio y del establecimiento de dinámicas comerciales que le generen beneficios al país. Los recursos naturales, la energía y el desarrollo sostenible. Chile es un país que se ha visto en la necesidad de impulsar el cumplimiento efectivo de los objetivos de desarrollo sostenible porque Chile no produce sus propios recursos naturales. Chile, lo que es la energía, el gas, todo esto tiene que comprarlo, tiene que importarlo porque no es un país autosostenible en estos aspectos. Últimamente la gran oleada de migraciones ha traído muchos problemas de cohesión social y pobreza al país y pues los problemas de gobernabilidad que ustedes vieron reflejados en las miles de protestas y miles de manifestaciones de estudiantes, de feministas que se llevaron a cabo durante los últimos años en Chile y que pedían un cambio en la constitución política, cambio que se logró al convocar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente que cambie la constitución del año 80, que es la constitución del gobierno de Pinochet, que es una de las constituciones más negacionistas y con más restricciones de América Latina. Todo esto, por supuesto, enfocado en un marco de cooperación internacional y en el caso chileno, Chile lo ha enfocado mucho a la cooperación para la seguridad global. Hoy Chile tiene 5 grandes retos. El primero es promover los intereses económicos del país y la asociación comercial con otros países. Chile es un precursor en lo que se refiere a la firma de tratados de libre comercio. Chile es un país que ha firmado múltiples y muy buenos acuerdos de libre comercio con muchos de los más importantes bloques comerciales del mundo que han favorecido directamente al país y que lo tienen hoy en un buen nivel económico y en un buen nivel de intercambios comerciales. Fortalecer la imagen del país en el exterior. Chile es un país que tiene muchas cosas para dar y mediante el fortalecimiento de su imagen internacional lo puede hacer. Promover los intereses marítimos y antárticos del país. Chile es uno de los países que tiene pues soberanía en algunas zonas de la Antártida. Entonces, promover estos intereses en términos de investigación para ciencia y tecnología es muy importante para el país. Impulsar al hijo que no ha querido arrancar, que es la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es un grupo que, como ustedes saben, está conformado no solamente por Chile, sino también por Colombia, Perú, México, y también tiene como nuevos socios a Surcorea y Australia. Entonces,
Chile tiene que empezar a impulsar a la Alianza del Pacífico en términos de todo lo que se proponía en su momento la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico pretendía o pretende ser un grupo que promueva 4 grandes libertades: la libertad de comercio, es decir, comprar y vender bienes y servicios sin aranceles entre los países del bloque; la libertad de movilización, es decir, que las personas podamos ir a todos los países de la Alianza del Pacífico sin la necesidad de una visa, solamente con el pasaporte; la libertad de capitales, es decir, que el dinero se pueda mover libremente entre los países; y la libertad de la educación, es decir, que podamos ir a estudiar unos a otros mediante las becas Alianza Pacífico a los otros países. Entonces Chile tiene que impulsar esa Alianza del Pacífico porque fue su invento, es su hijo, es su misión. Y la proyección hacia Pacífico, valga la redundancia. Chile es uno de los países que tiene costas en el Pacífico, en nuestro continente, y esas costas pues le van a permitir tener una proyección hacia los tigres asiáticos, hacia Corea del Sur, Tailandia, Taiwán, Malasia y todos estos países con los que se puede generar estrategias de comercio internacional. ¿Preguntas en lo relativo a la política exterior chilena? Entonces vamos a hablar de los Estados Unidos mexicanos con esta panorámica de la Plaza México en Ciudad de México. Pues es un país ubicado en América del Norte, cuya capital es la Ciudad de México, una de las ciudades o la ciudad capital más poblada del mundo, con cerca de 20 millones de habitantes. Es una república representativa, democrática, al igual que Brasil. Argentina es una república federal, está compuesta por 31 estados y la capital federal. Es el 11º país más poblado del mundo, con una población estimada de 126 millones de personas en el último Censo Nacional de Población que se hizo en el 2019. Y pues es la 14ª economía mundial y la 4ª del continente. Según el informe del 2018, tiene un índice de desarrollo humano alto y ocupa el puesto 74 en el mundo, lo cual habla muy bien de México. Pues este es el señor Andrés Manuel López Obrador, es el presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, y le acompaña el señor Marcelo Luis Ebrard Casaubon, que es el ministro de Relaciones Exteriores. En México no se llama Ministerio de Relaciones Exteriores, se llama Secretaría de Relaciones Exteriores, pero pues el señor Marcelo Ebrard cumple las mismas funciones que cumple cualquier ministro de Relaciones Exteriores. El Estado mexicano tiene varios principios de política exterior que se encuentran definidos en la Constitución del país. Estos son el principio de autodeterminación, de no intervención en los asuntos internacionales, de la solución pacífica de conflictos, de proscripción de amenaza o uso de la fuerza en relaciones internacionales, y de la igualdad jurídica de los estados y de la cooperación internacional para el desarrollo en búsqueda de la paz y seguridad internacionales. Es, según la Constitución mexicana, el presidente mexicano quien tiene la potestad de celebrar tratados en asuntos relativos a política exterior. La política exterior mexicana sigue siendo una política exterior que sigue buscando el reconocimiento de los Estados Unidos como un socio de igual a igual, como un socio donde con el cual hay paridad de relaciones, pero pues es muy difícil que Estados Unidos, que como ustedes lo saben es el principal hegemón del sistema, vea a alguien de igual a igual. Los temas clave mexicanos en la actualidad pues es el fortalecimiento de una relación estratégica con los Estados Unidos. Hay un dicho que dice, un dicho muy popular en México que dice que México está muy cerca de los Estados Unidos y muy lejos de Dios, porque los Estados Unidos siempre ha visto a México ahí como algo que está ahí pero que no es importante, no se ha dado cuenta. Y a México le pasa lo mismo que le pasa a Colombia, que le pasa a Brasil y que le pasa a muchos otros estados, y es que queremos hacer de nuestras relaciones con los Estados Unidos la más importante de nuestras relaciones internacionales, desconociendo la potencialidad que tenemos como Estado y lo que podemos ofrecer a otros. En este caso, uno de los grandes temas clave de México es el fortalecimiento de sus relaciones con América Latina y el Caribe. A México no se le puede olvidar que hace parte de América Latina, que hace parte del Caribe. Entonces, tiene que establecer buenas y dinámicas relaciones internacionales con los países de la región. La protección de los derechos humanos, sobre todo
porque México está viviendo un periodo muy difícil de su historia. Lo que México está viviendo ahorita lo vivimos nosotros en Colombia en los años 80 y en los años 90. Es todo el auge de los carteles del narcotráfico, todo el auge de la violencia organizada. Y esto ha generado que se violen constantemente los derechos humanos. Y pues todo esto, por supuesto, al igual que en todos los países del continente, en términos de el fortalecimiento de la cooperación internacional para el desarrollo. Claro, México está fallando, Ashley, porque es que la lucha contra las drogas, México no aprendió de la experiencia colombiana de que la lucha contra las drogas, y yo vuelvo aquí con mi tema de siempre, no es un tema de crimen organizado, es un tema de salud pública y es un tema de economía, y es un tema que no podemos enfrentar echándonos la culpa y haciendo lo que los Estados Unidos quiere que hagamos. No, tenemos que sentarnos en la mesa, plantárnosle a los Estados Unidos y decirle, necesitamos que usted, quien es quien nos compra la droga, nos ayude a resolver el problema. ¿Sí? Si los países lo hiciéramos así, creo que todo sería mucho más fácil y todo sería mucho más dinámico. Los retos de México en este momento en términos de política exterior son el diálogo sostenido con los Estados Unidos en términos de manejar esa frontera que es tan complicada, ese paso por el río Bravo que es tan complicado, el manejo de la migración centroamericana. México es un país de tránsito en la gran migración centroamericana hacia los Estados Unidos. Esto lo ha llevado y está haciendo que México tenga que combatir la xenofobia. Los mexicanos se están convirtiendo en un estado xenófobo al rechazar, denigrar y minimizar a los migrantes, no solamente a los que van en tránsito, sino también a los miles de migrantes que se quedan en el estado mexicano para establecerse, y pues darle un énfasis y un enfoque a las relaciones hemisféricas, es decir, a las relaciones con otros actores de la región, sobre todo. Vamos a ver un poquito cómo ha sido el enfoque feminista de la política exterior mexicana en los últimos años. Nosotras, en esta mesa con mayoría de mujeres, ya regresamos para el último bloque de la noche. Con un gabinete paritario y una postura que se considera progresista, el canciller Marcelo Ebrard ha señalado que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador es feminista. En enero pasado, durante la reunión anual de embajadores, embajadoras y cónsules, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado, presentó los ejes de la política exterior feminista del gobierno mexicano. ¿En qué consiste? Vamos a ver el contexto. México pondrá la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el centro de su agenda diplomática. Durante la 31ª reunión anual de embajadores y cónsules, se anunció el impulso a una política exterior feminista comprometida con la igualdad de género y la no discriminación. Con esto, México busca orientar las acciones gubernamentales a la disminución de las brechas de género. Por ejemplo, que todas las resoluciones, documentos, acuerdos y posicionamientos emitidos por México tengan una perspectiva de derechos humanos, género e interseccionalidad. Entre las acciones específicas que plantea esta política está la adhesión de la Cancillería al programa He4She de la ONU y la certificación de representaciones en el exterior en materia de igualdad laboral y no discriminación. Además, se compromete a la paridad en todo el personal de Cancillería y del Servicio Exterior mexicano. La política feminista nació en 2014 en Suecia y tiene 3 ejes: respeto por los derechos, representación femenina en todos los ámbitos del país para alcanzar la equidad de género e incrementar y redirigir recursos financieros. En agosto de 2018, Suecia presentó un manual de política feminista para promocionar los principios de una política exterior focalizada en la defensa de los derechos de las mujeres. México se comprometió a presentar su propio manual en marzo próximo. Punto y contrapunto. Bueno, Marta, a ver, cuéntanos, ¿qué es esto de la política exterior feminista? ¿Cuántos países hay y realmente qué significa? ¿Y cuál va a ser el resultado para la vida de las mujeres mexicanas? Mira, hay 5 países que tienen una política explícitamente feminista exterior, es muy importante decirlo, y son Noruega, Francia, Canadá y ¿Suecia? Francia, Canadá, Noruega y Suecia. Y México. México es el primer país de América Latina, el primer país del mundo en desarrollo que la adoptamos. Y en lo que consiste, bueno, nosotros analizamos las de los demás. Y el canciller Ebrard lo que pensó es que si no tenemos una política exterior que transversalmente vea los temas de género en 2 dimensiones. 1,
en nuestras declaraciones a nivel multilateral y en nuestra agenda bilateral con todos los países. Y 2, al interior de la Cancillería como un mandato institucional. Entonces, realmente, como dice Ebrard, pues nos vamos a quedar sin la mitad de la población incluida en toda la política exterior, y por eso él denomina la política exterior feminista como un gran aspiración. Es una aspiración. Muchos me dicen, oye, pero si no tienen la mitad de embajadores. Pues no, por eso es la política exterior feminista. Lo que queremos es hacer 2 cosas. 1, seguir la tradición de México, la tradición progresista de seguir apoyando las causas de género, que por cierto, como decían, hoy en el contexto de las Naciones Unidas están ya ahora bastante cuestionadas, están retrocediendo en el lenguaje, ya no en todos los documentos quieren poner los temas de género, de equidad, de igualdad, de las niñas. Entonces, México va a seguir insistiendo en esta agenda y por eso también trajimos este foro de generación e igualdad. Pero también queremos que las mujeres del servicio exterior sean visibles, que haya más embajadoras, que tengamos un servicio de carrera equitativo y igualitario, que las mujeres en el exterior sean cuidadas. Imagínense si todo esto nos pasa acá, tú estás sola en otro país, ¿qué haces con otra legislación, otro idioma, otra condición socioeconómica? Entonces, el canciller también está preocupado porque las mexicanas en el exterior tengan un tratamiento diferente, porque haya una línea roja para denunciar abusos, porque no haya violencia de género dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y son retos importantes y creo que tenemos un programa de trabajo muy, muy ambicioso y 5 años por delante para dejarlo consolidado. Tania, ¿cómo lo ves? Buena promesa, buenos resultados. Bueno, yo creo que pues estamos esperando a ver de qué va, ¿no? Pero a mí me parece prometedor que se cambie el discurso, hablar, o sea, para mí eso es un avance, que no se habla solo de perspectiva de género, que así estábamos, sino que se habla de una política feminista, porque ya irse con la palabra feminista, que en muchos lados está muy estigmatizada por ignorancia, ¿no? Es decir, estamos dispuestos a cambiar las relaciones de poder, ¿no? Y entonces realmente cambiar las dinámicas que están allí y hacer que las cosas sucedan de otra manera, o sea, sí generar otro mundo posible. Y creo que es un momento muy importante y posible por el empuje que está teniendo el movimiento feminista, sobre todo joven, en México y en Latinoamérica, sobre todo, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que ese va a ser un sello del foro de Beijing +25, esta vez el foro Generación Igualdad, porque se pretende que haya como un 50% de jóvenes en este foro que vienen con todo. O sea, de verdad vienen con ganas de cambiar el mundo y ojalá, ¿no? Ojalá que tengamos nosotros también la fuerza para estar detrás, apoyándolas y permitiéndoles hacer, porque la verdad es que nos están dictando la agenda. Y yo me parece sensacional porque no están dispuestas a aguantar más violencias, ¿no? Entonces yo creo que quedan ahí algunos temas pendientes que se van a ir viendo, ¿no? En términos del gobierno que estaban diciendo, yo suscribo lo que tú decías, pero todavía nos faltan algunas cosas, nos falta entender también un poquito más desde sociedad civil cómo podemos colaborar, que creo que ese ha sido uno de los temas con el gobierno, como que, pero si nosotros queremos trabajar juntas, ¿no? Claro. Se trata de avanzar juntas, todas queremos este país mejor. Algo que me gusta mucho del gobierno es que sí hay una idea de ir a las bases, de ir a la gente, y eso es muy importante. Y ahí sí el presidente lo debe saber. Algo muy importante, por ejemplo, para pensar en un país feminista, yo quisiera pensarlo, es cómo hacemos para darle acceso, un ejemplo muy claro, a las mujeres a la titularidad de la tierra. Claro. Si las mujeres tienen titularidad de la tierra, pueden participar en las asambleas. Entonces su voz va a ser escuchada y van a cambiar la comunidad a como desde la perspectiva de la mujer, cómo necesita ser una comunidad. Así escucharse todas las voces. No, cuando hablamos de feminismo no decimos, es que solamente queremos escuchar a las mujeres. Queremos escuchar a las mujeres y a los hombres por igual, ¿no? Claro. Malu, te toca evaluar la política exterior y esta política exterior feminista va a caer también en tu evaluación. Sí, claro. A mí me parece que es un gran reto, es un faro iluminador. Tener una política exterior feminista también tiene que ver con todas las mujeres que se acercan a los consulados y que supone especialización y capacitación. Porque muchas cónsules, hombres o mujeres, como embajadoras y embajadores, no están entrenados todos y todas sobre estos temas. Porque mira, ser pobre, ser indígena,
no hablar el idioma, ser migrante y ser víctima de violencia es como lo peor que te puede suceder. Entonces, a mí me parece que esta política habla precisamente de casi primero las mujeres y atendamos a una mujer. Me sucedió una mujer del norte de Guanajuato que la agrede, se junta con un muchacho gringo, pues, y él empieza a agredirla y ella saca el teléfono, la graba y se empieza a defender, pero a la hora que él saca el teléfono y la empieza a grabar, ella tiene un cuchillo en la mano. Entonces, con todo y que traía sangre y todo, la llevan y ella resulta que era la mala del cuento y la delincuente. Y fue extraordinaria la respuesta que tuvieron en el consulado, pero tuvimos que intervenir y decir, aguas, ¿cómo tratamos a una mujer migrante? Pero es que no había denunciado antes. ¿Y cómo va a denunciar si no tiene documentos? Claro. ¿Y cómo va a denunciar si le han dicho toda la vida que Calleite se ve más bonita? Es decir, esas cosas tenemos que retomarlas y sacar adelante una agenda como la que dice nuestra compañera. O sea, sí tenemos muchos retos. El tema de la titularidad es fundamental, porque bien dice Marcela Lagarde, queremos la tierra, pero no cuando estemos enterradas. Tenemos derecho a la tierra en vida. Y hay muchos temas, hay una agenda extraordinaria que vamos a sacar. Por supuesto, el derecho a decidir, por supuesto, el consentimiento informado, por supuesto, la no criminalización del aborto y muchos otros temas. Identidad de género, que tú traes una iniciativa. Ya metimos una identidad padre, que firmamos ahí 3 legisladoras y tu servidora, y muchos otros temas que además fue fruto del trabajo de la secretaria y del secretario, de la subsecretaria y del secretario. Pero yo creo que tenemos mucho que hacer, sobre todo porque los 3 temas que yo mencioné al inicio de este programa, que era pobreza, niñas y derechos humanos, son para mí fundamentales. La pobreza de las mujeres tenemos que erradicarla, a las niñas empoderarlas y sobre todo trabajar mucho en los temas de derechos humanos. Mucho. Rebeca, ¿cómo ves esto? A ver, ¿de verdad suena tan bien? ¿Qué falta? Aquí las tienes a las dos, pues. Voy a hacer mi cartita. No, yo creo que para agregar sobre lo que comentaba ya Tania, me parece que una parte que me parece fundamental y que ya lo decía Tania es la Secretaría de Relaciones Exteriores está tomando una postura. Lo que habíamos visto en los años anteriores era este tema de, no, bueno, sí, pero también hay que escuchar a los otros y tal. No, están hablando de una política exterior feminista y eso quiere decir mucho. Uno de los temas que creo que al interior es muy importante y que además en términos de la vida de las mujeres, y ya la subsecretaria hablaba anteriormente, de todos estos temas de la doble jornada y cómo estamos viendo el mundo laboral. También hay que ver de qué manera están creados los espacios de trabajo, los horarios, las distancias, y en ese sentido creo que sería muy, muy loable y un gran ejemplo, que yo sé que en el gobierno hay un montón de trabajo por hacer y las horas del día a veces no alcanzan, pero en este tema veo que la política feminista hablan de cumplir con esta norma mexicana en términos de igualdad laboral y de no discriminación, entonces que ojalá que esto sí se pueda implementar a nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que pueda permear en el resto de la administración pública, porque es fundamental. Las mujeres estamos trabajando el doble, a veces el triple, y no hay posibilidad de tener una vida fuera del trabajo en la casa y en la oficina. El Sistema Nacional de Cuidados es fundamental. Va a ser muy y en el tema de las embajadoras es fundamental. Hoy, por ejemplo, se hizo el primer ascenso al rango de embajadora a nuestra ex embajadora en Bolivia, y es el primer ascenso que hace el presidente López Obrador propuesta por el canciller Ebrard, y es una apuesta porque es una mujer, ¿no? Claro. La primera que tiene el rango de ministra embajadora en esta administración. Wow. Ha habido 3 cancilleres, Rosario Green, Patricia Espinosa y Claudia Ruiz Massieu. Hay mujeres ahorita en el actual gobierno que han roto el techo de cristal en sus propias embajadas. La primera embajadora en Doha, primera embajadora en la OEA, primera embajadora en Washington. ¿Qué más falta dentro de la política exterior? No, faltan muchísimas cosas. Falta, por ejemplo, el tema de la igualdad no es parejo. Por ejemplo, ahorita el servicio exterior, su regla es todo van parejo, pero las condiciones no son parejas. Entonces, si tú tienes hijos ya no fue parejo, porque tú ya no puedes estudiar. Entonces, tú tienes que tener unas condiciones y unas reglas y unos puntos que puedes tener por otras cosas diferentes. Es decir, hay que ver quién puede lograr cómo qué. Y hay que cambiar la ley del servicio exterior para eso
y hay que considerar que desde la entrada y el ingreso al servicio exterior sea paritario. Ahorita, por ejemplo, si Ebrard y el presidente quisieran nombrar mitad y mitad de embajadoras, no podrían, no hay masa crítica de ellas para nombrarlas. Entonces, desde el principio tiene que ser, y ahorita ya se hizo la primera generación de mitad y mitad en el ingreso. ¿Del Matías Romero? Sí. Interesante. Sí, Bueno, porque por eso las embajadoras no pueden estar, porque la maternidad las detiene. claro. No pueden agarrar a sus hijos y llevarlos a todas Claro. partes. Ese es un problema. Bueno, pues lamentablemente se acabó el tiempo. Vénganse pronto hasta que le demos Ay, sí, seguimiento al claro. tema de derecho a decidir. Vamos Sí, a estarlos sí, sí. vigilando. Sí, vigílanos. Demás temas también, por supuesto, política exterior. Gracias a las 4. Gracias a ti. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Como se pueden dar cuenta, cada vez más la política exterior también se está tornando hacia aquellos grupos societarios que no son tradicionalmente representados, y México es un buen ejemplo con su enfoque feminista de la política exterior. Hasta aquí, preguntas, dudas, ¿todo claro? Entonces vamos a hablar de la última política exterior que tenemos pendiente para hoy. La política exterior de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro país vecino, con esta bonita panorámica del lago de Maracay. Venezuela es un país que está situado en la parte norte de América del Sur, tiene una gran parte continental y un gran número de islas e islotes en el Mar Caribe. Venezuela es un país que está en una crisis económica, en una crisis política, en una crisis social, tanto así que ha sido calificado como un país con bajos pagos en la deuda, con altas cifras de violaciones a los derechos humanos. Todo esto producto de la crisis institucional que, como ustedes saben, desde hace más o menos unos 10 años tiene al país un poco en crisis. ¿Quiénes quieren Venezuela? Pues tenemos dos presidentes, uno que se llama Juan Guaidó, reconocido por más de 60 países, que es el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, y otro que se llama Nicolás Maduro Moros, que es reconocido por otros tantos países, y el canciller de la República es el señor Jorge Arreaza Montserrat, que es el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Aunque el gobierno de Guaidó también tiene un canciller o un representante, sobre todo en los Estados Unidos. La política exterior venezolana está regida por los fundamentos básicos de la Constitución de 1999, que establece los principios de independencia, igualdad entre los estados, libre determinación y no intervención en los asuntos de otros estados, solución pacífica de conflictos, cooperación internacional para el desarrollo, respeto a los derechos humanos, solidaridad entre los pueblos y democratización en la toma de decisiones en organismos internacionales. Según su constitución, Venezuela también tiene que promover y consolidar la integración latinoamericana, el desarme nuclear y el equilibrio ecológico. Hoy son 4 los temas clave que tiene la política exterior venezolana. Primero, la estabilización política y social del país, que permita que más de 4 millones de personas que han salido de Venezuela en búsqueda de un mejor futuro en otros países puedan regresar al país. La normalización de unas relaciones rotas con los Estados Unidos, unas relaciones que han pasado por bloqueos comerciales, por bloqueos políticos e incluso por demandas al presidente venezolano Nicolás Maduro. La normalización de sus relaciones con Colombia. Colombia no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela desde hace casi 4 años. Una de las primeras cosas que hizo el actual presidente colombiano Iván Duque fue romper y retirar la embajada colombiana en Caracas, lo que ha perjudicado no solo a los ciudadanos venezolanos que están acá, sino también a los ciudadanos colombianos que aún viven en Venezuela, y el levantamiento de las sanciones económicas que le ha impuesto a Venezuela el sistema internacional. Claro, Ashley, es que la Constitución venezolana ha sido violentada día tras día desde que Maduro tomó el poder, e incluso desde mucho antes, porque en el papel todo está bonito, pero no hacen lo que dice pues en el papel. ¿Cuáles son los retos hoy de Venezuela? Pues la estabilización económica del país, o sea, es indispensable. Venezuela tiene que reorientar y restablecer su economía, mejorar su imagen internacional y sus relaciones con Estados Unidos, Colombia y la Unión Europea, que hasta hace unos años eran sus principales socios comerciales, y por supuesto la detención de la oleada de migración venezolana al exterior, que los ciudadanos venezolanos pues puedan volver a su país, pues puedan hacer y retomar sus
su vida normal como la tenían antes. Estos países tienen relaciones con Colombia. Las relaciones entre Argentina y Colombia, por ejemplo, están basadas en la integración regional, las relaciones económicas en términos de comercio, inversión extranjera directa y turismo, así como cooperación educativa y cultural. Las relaciones entre Brasil y Colombia, por su parte, se han venido fortaleciendo en las últimas décadas. Colombia es uno de los 3 principales destinos de inversiones brasileras en este momento. Con Chile, pues tenemos una relación comercial maravillosa y una liberación arancelaria del 100% gracias a la Alianza del Pacífico. Entonces, Chile es uno de nuestros aliados económicos más importantes. México es el tercer inversionista más grande de Colombia, invierte anualmente cerca de 1.700 millones de dólares anuales en nuestro país, así que nuestras relaciones con México también son envidiables y pues como les decía, Colombia no tiene relaciones con Venezuela, reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo del país y no a Nicolás Maduro. Ashley, la salida de Maduro del poder sí podría mejorar la imagen de Venezuela, no es la solución a todos los problemas de Venezuela, dicen los expertos en política económica que para que Venezuela se recupere se necesitan más o menos unos 30 años, pero sí es un paso importante, que salga Maduro del poder y que hayan elecciones democráticas y pluralistas en el país sería un paso muy importante. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios, algo que aportar a la clase. ¿Todo claro? Todo claro, profe. Andrea. Profe, yo tengo una pregunta. En México, pues vimos que el feminismo es bastante importante en las relaciones exteriores, entonces pues yo quería saber, ¿en estos países también el feminismo juega un papel fundamental o es más bien como un tema de segundo, como no tan importante? No es un tema importante, quizá excepto en Chile, pero no se ha visto tan reflejado como si lo ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. En algún momento Maduro puede salir del poder. Dayana, eso no te lo puedo responder yo. Yo creería que sí, pero pues no lo sé. Esa es una pregunta muy, muy difícil de responder realmente. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, algún otro comentario? ¿Todo muy claro? Los voy a dividir en 4 grupos y vamos a debatir durante 5 minutos estas preguntas. Y después las ponemos en común en la sala. Entonces, la sala 1, Adriana, Andrea y Andrés van a responder la primera pregunta: ¿cómo dinamizar las relaciones entre Colombia? ¿Cómo las relaciones entre Colombia y Brasil, entre Colombia con Brasil y Argentina pueden dinamizar la entrada del país al mercado común del sur? El segundo grupo, Ashley, María Paula y Valentina, pues, ¿cómo las relaciones entre Colombia y Chile pueden fortalecer la entrada de nuestro país a la APEC? La APEC es el Foro de Asia-Pacífico. Como el grupo 3, Esteban y Paula, ¿cómo dinamizar las relaciones entre Colombia y México pueden enfocarse en temas más allá de la lucha contra las drogas? Y Camila y Dayana, ¿qué hacer con las relaciones entre Colombia y Venezuela? Son las 10:56. Tienen 4 minutos para que debatan y a las 11 nos volvemos a ver. Porfa, todos los invito a que vengan. María Paula, ¿en qué sala estaba María Paula? No me acuerdo, en la de Ashley, creo. Listo, porfa, todos entran a las salas y ya nos vemos. Bueno, entonces, ¿cómo las relaciones entre Colombia con Brasil y Argentina pueden dinamizar la entrada del país al mercado común del sur? Bueno, profe, nosotras llegamos a la conclusión de que como Mercosur, perdón, es una organización que se trata de muchos tratados y mantener las buenas relaciones entre países. Brasil y Argentina son uno de sus creadores, entonces Colombia mantenga buenas inversiones y buenos tratados con ellos también permitiría abrirnos paso al Mercosur para que se mejore la economía del país. Muy bien, sí, es una buena idea. Dinamizar las relaciones con ellos también nos puede abrir poco a poco la puerta para entrar al mercado común del sur.
¿Cómo las relaciones entre Colombia y Chile pueden fortalecer la entrada del país al Foro de Asia-Pacífico? Bueno, primero, la APEC es el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico. La función que tiene es ser un mecanismo transpacífico para el crecimiento económico y el bienestar de de la liberalización del comercio y la inversión en la región del Asia-Pacífico. Pues teniendo en cuenta que las relaciones entre Chile y Colombia son muy buenas, tiene el 100% de liberación arancelaria gracias a la Alianza del Pacífico y además de que el territorio chileno pues en gran parte está constituido por sus costas. Este promueve el comercio internacional y una relación multilateral en materia económica. Entonces, en realidad, sí, esa relación nos podría ayudar muchísimo para entrar a esta alianza. Muy bien. ¿Cómo dinamizar las relaciones entre Colombia y México pueden enfocarse en temas más allá de la lucha contra las drogas? Profe, pues nosotros encontramos que, por ejemplo, Colombia es el segundo socio comercial de México en América Latina y el Caribe y que pues el mercado de hecho se trata sobre todo de el énfasis como en la tecnología y en el sector agropecuario. Entonces, de pronto enfatizar como estos sectores le permitiría como más apertura, no solamente al tema de las drogas, sino también a las importaciones y a la inversión que puede tener ambos países recíprocamente, no sé. Muy bien. Andrés, Esteban, ¿vas a decir algo? Sí, profe. Y también con lo que dice mi compañera Paula, se podía también como afianzar los lazos de la firma del acuerdo de asociación estratégica, que pues básicamente engloba todos los tratados comerciales e intercambio de tecnología para el desarrollo de ambos países, algo que puede ser como bastante importante para ambos, ya que pues tienen bastantes capacidades para poder hacerlo. Maravilloso. ¿Qué hacer con las relaciones entre Colombia y Venezuela? Sí, profe. Bueno, pues la verdad al principio estábamos como un poco dudosas sobre qué responder, porque pues es algo un poco complicado, pero llegamos a varias conclusiones. Primero, pues que Colombia tiene que dejar a un lado lo que diga Estados Unidos sobre cómo debe manejar sus relaciones con Venezuela, que pues también Colombia tiene que reconocer que pues a pesar de que Juan Guaidó tenga pues el apoyo internacional, Maduro es el que está encabezando pues el gobierno venezolano. Entonces tiene que intentar restablecer sus relaciones pues con Maduro. También pues tener un mayor control social pues de la crisis migratoria, no solo que Colombia se encargue de esto, sino también pues Venezuela también. Se tendría que retomar una política de Colombia hacia Venezuela y obviamente Venezuela hacia Colombia. Y pues nace la necesidad como de esa reconstrucción de la relación binacional. Y además poner en la mesa de discusión también la economía y el desarrollo sostenible entre las fronteras. Muy bien, muy bien. Chicos, muchas gracias a todos por las reflexiones, por participar hoy en la clase. Los invito a que preparen los textos de la siguiente sesión, se preparen porque vamos a jugar un Kahoot sobre qué cosas sabemos y no sabemos de los Estados Unidos. Vamos a escuchar a Camila en la relatoría y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Dime, Adriana. Profe, yo quería hacer como una sugerencia que le voy a hacer la clase pasada y se me olvidó. No sé si después de las preguntas de reflexión, como tú podrías hacer como una respuesta breve de cada una, como por si nosotros damos tal vez una respuesta incompleta, que De tú una. también nos podrías responder las preguntas. De una, muchas gracias Adriana por la recomendación. Vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar de abajo para arriba. ¿Qué hacer con las relaciones entre Colombia y Venezuela? Particularmente yo soy de las que piensa que Colombia tiene que
restablecer sus relaciones diplomáticas con Venezuela, sea el gobierno que sea Maduro, sea Guaidó, sea un gobierno prochavista o un gobierno de derecha. ¿Por qué? Porque Colombia y Venezuela comparten una frontera de 1.600 kilómetros, una frontera que, como lo comentamos la clase pasada, es una frontera viva, una frontera que necesita estar constantemente dinamizada, y las relaciones entre unos y otros pues no se pueden basar solamente en lo que digan en los micrófonos los presidentes, en las acusaciones que se hagan y demás. Entonces, Colombia tiene que sí o sí, urgentemente, lo más importante y lo primordial en este momento es restablecer sus relaciones diplomáticas con Venezuela y buscarle salidas a la crisis que tienen ambos países con los migrantes venezolanos, y Colombia puede también tratar de coayudar a que haya democracia en Venezuela, estableciendo también, invitando a las partes en el conflicto a que dialoguen, convirtiéndose en un mediador de esa relación. En este momento las relaciones entre Colombia y México pueden dinamizarse mucho a través de la Alianza del Pacífico. ¿Por qué? México es uno de los 37 países del mundo que no le exige visa a los colombianos para ingresar al país. Entonces, podemos generar acuerdos como los que ya hay, de hecho, pero que se pueden fortalecer mucho más, de becas de estudios universitarios, para que jóvenes colombianos vayan a México a hacer sus estudios posgraduales y después vengan a contribuir al desarrollo y crecimiento del país acá, para que jóvenes mexicanos vengan a Colombia y viceversa, en términos de los acuerdos de complementariedad comercial en el marco de la Alianza del Pacífico. Y, ¿por qué no? También hoy en día, y teniendo en cuenta la pandemia, con acuerdos y formas en ciencia, tecnología e innovación para generar innovaciones en términos de generación de vacunas y de programas y de proyectos médicos. Chile ya, de hecho, está apadrinando a Colombia para entrar al foro de la Alianza Pacífico, a la APEC. Entonces, lo que Colombia tiene es que esforzarse mucho más en que sus relaciones con Chile vayan más allá de aspectos comerciales, que las relaciones con Chile también vayan en términos de fortalecer esos aspectos de la Alianza del Pacífico, de movilidad para la educación, de inversión extranjera directa. Y creo que hoy en día, más que nunca, las relaciones entre Colombia y Chile se pueden dinamizar, aprendiendo de la experiencia chilena, con todo el estallido social y las protestas que han habido en Chile para cambiar un poco la dinámica que hay en el país. Bueno, las relaciones con Brasil, pues creo que nuestras relaciones con Brasil ahorita son de las más dinámicas que tenemos, en términos de que Bolsonaro nos quiere mucho, o quiere mucho, tiene mucha ideología y mucha similitud ideológica con el presidente Duque. Entonces creo que las relaciones con Brasil son muy dinámicas en este momento, y si Bolsonaro le prestara un poco más de atención al Mercosur, ya estaríamos dentro del Mercosur. Nuestras relaciones con Argentina siempre han sido muy buenas. Creo que en este momento Argentina necesita reorganizar la casa para dinamizar más sus relaciones con otros actores, pero nuestras relaciones tradicionalmente con Argentina han sido muy buenas, y Argentina sí ha querido que Colombia en diversas ocasiones ingrese al Mercosur, solo que los otros actores pues en su momento estaban todos muy hacia la izquierda, muy gobiernos de izquierda en los 4 países miembros del Mercosur, no permitieron la entrada de Colombia al bloque. Nada, chicos, con esto cerramos. Les agradezco mucho la participación, la atención. Nos vemos el próximo jueves en clase. Y nada, les deseo feliz semana, y me van contando cualquier cosa que necesiten. Chao a todos, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Chao, profe, gracias. Muchas gracias, profe.